Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar con el tema de funciones. ¿Ok? Y la primera pregunta que nos hacemos es, la primera pregunta que queremos saber en el tema de funciones es ¿para qué queremos hacer funciones? ¿Cuál es el objetivo y el propósito de trabajar con funciones? Fíjense que todo se puede hacer con iteración, asignación y condición. ¿Sí? Esas son las tres funciones básicas de la programación. Todo se hace en base de esas operaciones. Pero necesitamos organizar el código primero con vistas a no hacer códigos repetidos, ¿sí? Segundo, hacer más fácilmente entendibles los programas. O sea que lo que queremos hacer es simplificar el programa, y otra cosa que queremos hacer es eliminar el código repetido ¿no? Y facilitar la prueba. Queremos ver la forma de probar más fácilmente los programas también, ¿sí? No solamente queremos facilitar todo esto y también hacer que sea más entendible. Después, el otro detalle es, también queremos que el programa, ¿sí? Sea de alguna manera, ¿no? El programa pueda ser reutilizable. ¿Sí? Queremos poder reutilizar los programas. O sea, ustedes, por ejemplo, han hecho un programa para saber si un número es primo, pero quieren poder reusar ese programa, ¿no? No van a volver a pensar y a estudiar desde el principio a ver cómo se hacía, sino si ya lo tienen hecho, lo quisieran reusar. Entonces, tenemos que ver por qué queremos hacer esto, ¿no? O sea, ya hemos dicho, simplificar el programa, hacerlo más fácil, eliminar códigos repetidos, poder hacer pruebas, hacerlo más entendible y hacerlo más reutilizable, ¿no? Eso queremos hacer con funciones. Un detalle sobre la tarea que tienen para esta semana, tienen que ya descargar y empezar a hacer poco a poco porque es una tarea un poco larga, ¿ok? No es difícil, pero es larga. O sea que empiecen a ya tienen las funciones hechas y lo que tienen es que completar el código. Ok, entonces, ¿cómo definimos una función? Una función se pone, bueno, primero, ¿qué cosas tiene una función? Tiene un nombre, ¿sí? Tiene parámetros, ¿ok? Y finalmente produce un resultado. Eso es lo que sacamos de una función, el nombre, los parámetros y un resultado. Ok. ¿Cómo las creamos las funciones?
¿Okay? Las funciones se ponen definir, así, el nombre que queremos, o sea, el nombre de la función. Entre paréntesis ponemos los parámetros. Separados por comas. Dos puntos. ¿Sí? Voy a poner una comita para que no dé error. Separados. ¿Okay? Por comas. Dos puntos. Y después se indenta como normalmente se haría, ¿no? Como un if, como un for, está indentado después de unos dos puntos. Y aquí va a tener una operación return, ¿no? Que lo que hace es devolver el resultado de la función. Entonces va a entrar a una función, va a hacer algo y va a devolver el resultado. Eso es lo que queremos, ¿sí? Ok. Cuando uno crea algo, cuando creamos funciones, por ejemplo, a veces ponemos pass aquí, ¿okay? Que quiere que simplemente se pone pass para que no dé error y no haga nada, absolutamente, esta función. ¿Ok? No hace nada, simplemente no da error, entonces yo puedo crear mis funciones. Por ejemplo, definir multiplicar, digamos, dígitos, ¿no? Los puntos, paz. Y cuando ya construye el código, reemplazo este paz por el código. Ok. Entonces vamos a hacer algunas funciones para mostrar algunos criterios que hay que manejar en el detalle de las variables. ¿Ok? Voy a poner, vamos a hacer una función, la vamos a llamar sumar, ¿ok? Y voy a pasarle una variable a, ¿okay? Este es el nombre que va a tener el parámetro, y lo que voy a hacer es devolver, digamos, a más 1, ¿no? Entonces va a devolver a más 1 y lo que hace es sumar a. Okay. Entonces, yo si quiero usar esta variable, esta función, lo único que puedo hacer es, por ejemplo, igual que en las matemáticas, puedo poner x igual a sumar a. ¿Así? Print x. ¿Sí? Voy a hacer correr. Voy a poner sumar a 4, digamos, porque A no está definido. Y la respuesta es 5. ¿Sí? Entonces, 4 más 1 es 5. Y fíjense que vamos a hacer aquí una variable, digamos b igual a 4. Yo le pongo acá b, ¿no? Y la respuesta es 5, ¿no? Pero este no se llama A igual que aquí. Lo que ocurre es que lo que hacemos es pasar los parámetros por posición. Entonces, si aquí está, por ejemplo, sumar A, B, ¿no? A, a ver, A, B, ¿no? Y vamos a devolver A más B. Entonces, yo tengo que pasarle dos parámetros, ¿no? A y B. Fíjense que aquí estoy pasando solo un parámetro. Entonces, me tiene que producir un error y dice, falta un parámetro posicional B. Es por posición. Esta es la posición B.
de B, ¿no? Entonces, sumar B, 3, digamos, ¿no? Entonces, ese sí va a funcionar porque hay dos parámetros en la posición que corresponde, ¿sí? Ok. Ahora, la pregunta es, yo tengo aquí A más B, ¿no? Aquí tengo B igual 4 y este B, fíjense, es diferente de este B. Este B tiene 4, aquí este B tiene 3. Vamos a imprimir. ¿Sí? A, B. Y fíjense que es 4 y 3. A vale 4, B vale 3. Aquí están. ¿Sí? Entonces, este B de acá es un B diferente de este B de acá. Este A de acá sería diferente de un A de acá. ¿Ok? Esto es, a esto llamamos, tenemos que entonces definir qué son variables locales y variables globales. ¿Ok? Voy a hacer una función para mostrar esto. Voy a poner aquí sumar B y va a devolver, vamos a borrar este, y va a devolver B más 1. Y fíjense que no le voy a poner un parámetro y simplemente voy a poner sumar. Entonces, ahora ha sumado 1 a este B de aquí, ¿no? Este B va a ser igual que este. Ok, pero ¿qué pasa? Ahora si yo pongo, digamos, un B aquí, ¿no? Le voy a pasar B, ¿sí? Y voy a hacer acá B igual a B más 1. Return B, ¿no? Entonces, fíjense que la respuesta correcta es 5. Pero ahora, en este momento, queremos saber también, voy a poner print B, X. Entonces, fíjense que B sigue siendo 4 y X ha tomado el valor de 5. Este B en este momento es diferente de este B, ¿ok? Porque este B es una variable local dentro de sumar y este B es una variable que está definida fuera de sumar. Un minutito, por favor. Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo hago return? ¿No? El momento que yo tengo esto con esto, acá he definido una variable B y por lo tanto va a ser diferente de la variable B que está acá. Entonces, para que esta variable B y esta variable B sean la misma, tengo que poner global B. Entonces, B va a ser una variable global, ¿sí? Pero al ser global ya no puede ser parte del parámetro, porque ya ¿no? Te lo voy a quitar del parámetro, voy a mandar sin parámetro, y B es una variable global, entonces X vale 5 y B vale 5. Entonces hay variables globales y variables locales, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado cuando uno está haciendo. Okay. Bueno, ahora que sabemos cómo se definen las funciones, hagamos un programa, por ejemplo, ¿ok? Digamos, hallar
el producto de los dígitos de un número. Ok. Queremos hallar el producto de los dígitos de un número. Esto lo vamos a llamar define prod. Listo. Y va a venir un número n y ya está. Inicialmente le voy a poner pass para que no dé error y voy a poner lo que quiero hacer, x, digamos, igual voy a poner un número, entonces voy a poner x igual al producto, producto de los dígitos de un número, digamos que sea 1, 2, 3, 4, 5. Listo. ¿No? Y después vamos a imprimir print x. Ok. Entonces, bajo ese esquema, entonces, fíjense, ya he definido acá dos cosas. Primero, al escribir esto así, he decidido que este va a ser un número entero, ¿sí? Ok. Porque si fuera una cadena, el código que tendría que hacer aquí sería diferente. Entonces, para hallar el producto empezamos, ¿no? P igual 1, el producto, y como hacíamos, hay que quitar dígito por dígito hasta tener 0, ¿no? While n mayor a 0, los puntos, n p por igual, y tengo que hacer n módulo 10, ¿no? Por el último dígito multiplicamos y luego hacemos n igual a n dividido 10. Recortamos y cuando acaba esto, entonces ponemos return p, ¿no? Y podemos probar que esto es verdad. Entonces, 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, está bien. Ok, ahora voy a hacerlo más general, voy a poner, digamos, e igual a 1, 2, 3, 4, 5, y entonces aquí puedo poner e, ¿no? Listo. Y voy a imprimir e, x, ¿ok? Ahora podemos mirar y 1, 2, 3, 4, 5 es igual a 120, su producto. Pero ¿por qué no se, al pasar E aquí como N, se ha trabajado, pero el momento en que yo voy dividiendo, esto ha quedado N como una variable local de acá, y aquí sigue manteniendo su propio valor, ¿no? Ok. Inclusive si quieren aquí pónganle N, y aquí abajo también, ¿no? Es lo mismo, van a mantener su valor. ¿Ya? Su valor 1, 2, 3, 4, 120. Porque esta variable ya va a ser diferente de esta, ¿no? Entonces, en un problema, por ejemplo, podríamos tener algo así, una función que nos simplifique el proceso de armado del problema y después podemos tener el resultado. Entonces, si yo tuviera que hacer, por ejemplo, ahora x n más igual, digamos, 1, ¿no? Y quiero volver a hacer el producto, puedo copiar esto aquí y puedo hacer ejecutar y voy a tener el siguiente, ¿no? Valor, ¿verdad? X, 1, 2, 3, 4 y 6, y el producto de sus números están aquí, ¿no? Entonces, de esa forma, yo puedo reutilizar este código de función, ¿sí?
Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando decimos procedimiento o función? En general, a todos los llamamos funciones, pero procedimiento nos referimos cuando no devuelve un valor, ¿no? No es muy buena idea hacer procedimientos, siempre es mejor que devuelva un valor. Por ejemplo, yo podría haber quitado esto así, ¿ok? Ponerle acá global n, ¿no? Para decir que n es una variable global, ¿sí? Comentemos esta parte del código y también va x igual a, aquí hay que quitar el parámetro, ok, ¿no? Puedo obtener el mismo resultado, pero el resultado final de n es 0, ya lo he perdido, ¿no? Ok, ya lo he perdido. Entonces, inclusive podría no poner return nada, ¿sí? Nada y no voy a tener la respuesta, ¿no? Entonces, siempre es mejor que hayan parámetros aquí y se devuelvan valores, ¿sí? Entonces voy a poner n, voy a devolver p y vamos a mostrar ahora el paso de parámetros. Voy a poner n aquí, veamos que funcione. Ya no puedo poner global aquí, lo quito, ¿ok? Ya estamos bien. Entonces, yo puedo pasar parámetros también asignándole, o puedo tener parámetros opcionales, ¿sí? Por ejemplo, podría tener digamos, exponente igual a 1. Fíjense, aquí le he creado una variable exponente igual a 1. 1 es su valor, pero es una variable opcional porque tiene un nombre y tiene un valor, ¿no? Entonces, opcional. Por ejemplo, yo podría hacer return p elevado a exponente, ¿no? Entonces, elevado a la 1 es lo mismo, pero si quisiera pasarle un valor, por ejemplo, 2, tendría 120 al cuadrado, ¿no? Que es este, ¿sí? Entonces, pueden crear valores de esta forma, donde este nombre tiene un valor y yo le puedo pasar un valor, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, con este tipo de definición yo puedo poner valores iniciales a las cosas que voy a usar, o pueden haber variables que son opcionales, que cuando se necesita se pone y uso una misma función, ¿sí? Para no repetir el código, ¿no? Porque podría tener un producto que tenga el resultado elevado a un exponente y un producto que simplemente haga el producto. Y, ¿no? O sea, esto podría ser así, ¿no? Producto este, y digamos exponente, ¿no? Y aquí tendría producto también, ¿sí? Y tendría este código, que es este mismo, estaría repetido, y lo que no queremos tener son códigos repetidos, ¿sí? Y fíjense que acá
yo le he pasado con un parámetro y me ha devuelto el cuadrado, y voy a pasar ahora sin ese parámetro 2, y fíjense que me dice requiere 1. No puedo tener dos funciones con el mismo nombre y diferentes. Entonces, este podría ser producto, digamos, si quieren, exponente, así, y el otro producto, ¿no? ¿Ok? Y así sí podríamos usar producto y producto exponente. Pero para no repetir, para no tener código repetido, ¿sí? Como está acá, entonces yo puedo poner, como había hecho hace un rato, producto exponente igual a 1, por ejemplo, o igual a 2, y un valor inicial, y trabajar de esta forma, ¿sí? ¿Ok? Con un valor aquí, y de esa forma no voy a tener código repetido, ¿sí? Eso es lo que queremos lograr, ¿no? Porque así es más fácil de corregir, porque si se equivocaron y hay código repetido, hay que ir a corregir en todo lado. Y eso es algo que hay que evitar, ¿sí? Corregir en todo lado. Ok. Entonces, como ejemplo, hagamos, a ver, hallar la lista de los primeros, digamos, 30 números primos. Los primeros X números primos. Ok. Entonces, vamos a hacer una función que halle la lista de los primeros números X primos. Entonces, primero vamos a crear una función que diga, se le llame definición es primo, y va a recibir un número n, y queremos saber si este número es primo o no. ¿Ok? Paz. Voy a ponerle paz. Ahora voy a escribir el programa principal, y cuando sepa qué es lo que tengo que llenar aquí, le voy a llenar, ¿sí? Entonces, para saber los primeros X números primos, voy a poner, por ejemplo, X igual a 20 primeros números primos. Voy a poner while n, ¿no?, es menor o igual a 20, 2 puntos, ¿no? Y voy a poner acá n igual a 2, ¿no? Ok, vamos a empezar por el 2. Y voy a preguntar if es primo el valor de n. Entonces voy a imprimir n, vamos a poner así, y luego, como era primo, ¿no?, voy a hacer n más igual 1, ¿ok? Y aquí voy a poner un contador menor o igual a 20, y aquí pondré contador igual a 0. Listo. Si es primo, voy a hacer contador más igual 1, contador de números primos, y después lo que voy a hacer es directamente n más igual 2, más igual 1. Vamos a incrementar n en 1,
voy a preguntar si n es primo y voy a ir incrementando así, ¿ok? Eso es lo que queremos hacer, ¿sí? Y entonces ahora la respuesta tiene que ser un verdadero si es primo y un falso si no es primo, ¿no? Entonces, si es verdadero, para que imprima y si incremente el contador, ok. Entonces, para saber si un número es primo, lo primero que hacíamos era hallar la raíz cuadrada igual a entero de n elevado a la 0.5 más 1. Y hacíamos un for y in range y empezamos en el número 2 y vamos hasta la raíz inclusive, 2 puntos, listo. Y si if n módulo i es igual a 0, 2 puntos, la respuesta era, ahora, return false. No es primo, y cuando acaba el for, true. Y para probar ahora podemos hacer así, tenemos 3, 5, 7, 11, etc. Podemos ver que el número 2 no ha hecho, ¿por qué? Hemos empezado en el 2. Y aquí había que hacer es primo de n más igual 1. Entonces, parece que algo ha fallado acá, ¿no? El 2 no ha impreso, entonces voy a poner, para probar, print es primo el número 2 y vamos a ver, aquí ha dicho false, y vamos a revisar por qué ha dado esto, porque este R, fíjense, para el número 2, ¿no? ¿Cuánto vale? Voy a poner acá, ¿no? Para el número 2 vale 2 y si yo hago, debería ser de 2 a 3, ¿no? Entonces, para encontrar el problema, ahora ya no me tengo que preocupar de todo esto, ¿sí? De todo este código que ya sé que está bien. Solo tengo que preocuparme de revisar esta función. Entonces voy a poner acá, voy a hacer debug, ¿sí? Para revisar eso. Y ya está. N es igual a 2. Avanzamos una instrucción. R es igual a 2. Vamos a hacer I igual a 2. Y dice si N módulo I, ¿no? Fíjense. 2 dividido 2 es falso. Entonces, por eso que el 2 no ha salido, ¿no? Entonces, esto nos brinda una posibilidad también de mejorar el código, ¿no? Yo podría imprimir directamente el 2 aquí. End igual, ¿sí? ¿No? Esa es una opción, fíjense, para que tengan el 2. Y ya que estoy partiendo del 2, aquí le voy a poner, ¿para qué voy a preguntar por dividir por los números pares? Directamente voy a hacer más 2 y aquí voy a empezar en el número 3, ¿no? El 2 lo pongo y fíjense que es 2, 3, 5, 7, 11, están
los primeros 20 números primos, y en este caso he eliminado la división por 2 porque estoy empezando directamente. Puedo comenzar a dividir desde el valor, puedo probar los números 3 directamente, ¿no? ¿Ok? Y inclusive podría empezar a dividir por 3 porque ya no es necesario dividir por 2, ¿no? Entonces he ahorrado un montón de tiempo, ¿sí? En este proceso. Entonces lo que queremos hacer, ¿no? Es siempre definir el problema y decir, bueno, ahora puedo hacer esto. O podría listar, o podría simplemente preguntar si un número es primo, ¿verdad? Entonces, simplemente podría poner esto acá, ¿sí? Print es primo n, digamos, y aquí podría poner un número, digamos el 1001. Perdón, aquí voy a poner print, ¿ok? Y me va a decir si es verdadero o falso. Pero ¿qué pasa si yo pongo un número enorme? Entonces, el tiempo que va a demorar, a no ser que encuentre un factor muy rápido, pequeño, va a demorar mucho. Este programa no es en nada eficiente porque tiene que hacer la raíz cuadrada de divisiones en el peor de los casos, ¿no? Entonces, si se fijan, esto podría ser extremadamente grande, ¿no? ¿Sí? Podría ser extremadamente grande y podría, si es un número primo, va a demorar muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es pongamos un número primo grande, 2 por 3 por 5 por 7 por 11 por 10 y 13 por 17 por 19. Por ejemplo, es un número ya más grandecito y todavía está funcionando bien, pero puedo poner, por ejemplo, 13 elevado a la 10, digamos. Pero ¿por qué está funcionando? Porque tiene factores primos pequeños. Entonces, cuando esto ha llegado al 19, ya ha encontrado todos estos, ¿no? Y por lo tanto, ya sabe. Entonces, sí, pero si solamente tuviera factores grandes, va a demorar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ya para eso vamos a estudiar otros métodos más adelante que permiten hallar números primos más grandes, ¿sí? Esto para números pequeños funciona muy bien, ¿sí? Ok. Entonces, ese es el propósito y esa es la forma en que creamos nuestras funciones. Hagamos, a ver, otro ejemplo, ¿sí? A ver, definición, hallar el, hallar el siguiente, vamos a hacer siguiente Fibonacci. ¿Ok? Entonces, el siguiente Fibonacci vamos a hacer, vamos a empezar con A igual 0. Con el siguiente Fibonacci vamos a hacer así. Y voy a poner global A, B. Estos van a ser mis variables globales A, B.
Y entonces, ¿cómo se hacía el Fibonacci? Hacíamos A, B igual a igual a B, A más B. ¿Sí? Listo. Así hallábamos un Fibonacci. Entonces, si yo quiero imprimir, por ejemplo, for i in range 10, dos puntos, puedo poner print. El siguiente Fibonacci para nosotros era A, ¿no? Y aquí voy a iniciar, voy a poner A, B igual a 0,1, ¿no? Entonces, los siguientes print A, le pondré n igual a L, ¿no? A ver. Ya. A ver, aquí global AB, aquí falta, hay que poner siguiente fib, ¿no? Entonces, fíjense, puedo obtener el siguiente Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Qué tal si el problema fuera, no, armar la serie, ¿no? Que sea arriba, que sea Fibonacci, y en la parte de abajo, que sea, por ejemplo, factorial. Entonces, yo quiero, este es el Fibonacci 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Voy a comenzar en 1. Y en la parte de abajo, quiero poner, está bien así, quiero poner el factorial, ¿no? Entonces el factorial de 1, el factorial de 2, etc. Entonces, otra cosa que puedo hacer es, por ejemplo, poner factorial de 1. Entonces, para no estar repitiendo, ¿ok? Repitiendo el código de factorial acá, puedo hacer, por ejemplo, def siguiente factorial, ¿okay? Puedo poner global factorial y lo único que haría es factorial igual a factorial por i, ¿no? Y vamos a contar desde 1, ¿ok? Y le voy a pasar el valor de i aquí y haría siguiente factorial y le paso el valor de i. Entonces, primero va a ser 1, 2, etcétera, ¿no? Okay. Y para probar que estamos haciendo bien, voy a poner aquí ahora f. Fíjense, no estoy poniendo nada de esto, solo f nomás, no estoy usando el otro. Y fíjense, tengo 1, 2, 6, 24, está bien, ¿no? Entonces, para construir una serie, por ejemplo, Fibonacci dividido entre factorial, imprimir así, entonces directamente puedo poner A, coma, ¿sí? Coma, y el factorial, ¿no? Listo. Ahora hacemos correr y tenemos 1, 1, la pondremos en
en dos filas, en columnado, para que se vea bien. Okay. ¿No? Entonces tenemos 1, Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, se ve bien. Acá tenemos los factoriales, 1, 2, factorial de 3 es 6, ¿no? 24, 120, etc. Y aquí yo puedo poner, si quieren, y, igual, ¿no? Entonces, el primer elemento es 1 sobre 1, el segundo 1 medio, el tercero 2 sextos, 3 cuartos, y la solución del problema, entonces, bien facilita, porque lo único que tenemos que mantener, esto es lo que queremos hacer, y lo que hemos creado son funciones que nos dan el siguiente Fibonacci y el siguiente factorial, pasándole i. Entonces, de esa forma, hemos simplificado este programa y hemos hecho fácil de verificar. Yo puedo verificar esto por un lado, puedo verificar que esto esté bien por separado y después puedo trabajar en mi solución usando estas funciones. Fíjense que cuando yo uso funciones del sistema, por ejemplo, x igual a O 3,4, ¿no? Funciona exactamente de la misma forma. Tengo dos parámetros, en este caso posicionales, A y B, y aquí tengo una función, ¿no? Si importo de math para hacer cosas, también funcionan de la misma forma, ¿no? Entonces, de esta forma yo sé que he hecho mi programa bien paso a paso y después lo único que tengo que poner es en el formato que me piden, ¿sí? Ok. Una vez que esté en el formato que me piden, esto va a funcionar bien. Entonces, ese es el propósito y ese es la forma en que creamos funciones. No sé si tienen preguntas sobre funciones. A ver. Sobre esta parte. Después, la siguiente clase vamos a ver funciones abstractas y otra forma de crear funciones en forma más precisa, ¿sí? Y tal vez hagamos algunos ejercicios y los resolvamos utilizando funciones, ¿sí? Que alcance el tiempo. Ok, entonces, ¿qué preguntas tienen? Bueno, en la función podemos pasar números también y textos también, ¿sí? Ok. Por ejemplo, podríamos hacer una función que funcione con textos y números al mismo tiempo, independientemente. Por ejemplo, define multiplicar n, ¿no? Y lo que va a hacer es return n por 3. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo print multiplicar, digamos, 1, 2, 3, es un texto, ¿no? Me va a devolver 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Si lo pongo, digamos, si pongo 1, 2, 3 unos por 3 es 333 y hace lo que tiene que hacer, porque cuando empieza a procesar n, determina qué valores, si es numérico o si es texto, y hace lo que corresponde. O sea que eso hay que tener cuidado también al construir una función.
Entonces, aquí lo más complicado a veces es separar el código, ¿no? Okay. Y aquí hay dos términos más que tienen los pueden leer en la Wikipedia, que se llama cohesión y acoplamiento. Entonces, cohesión quiere decir que está algo muy, muy interrelacionado una con otra. Y acoplamiento, que dos se pueden acoplar, ¿no? Entonces, lean en la Wikipedia porque hay conceptos de esto que interesan a veces manejar para hacer los programas mejor. ¿Puedo llamar una función dentro de una función? También sí. Define, por ejemplo, A, que va a recibir N y va a ser 2 puntos, y va a llamar y va a ser return, por ejemplo, la función B, que no recibe parámetro por N, digamos, ¿sí? Ok. Y vamos a hacer la definición de B, que no tiene parámetro y que lo que va a hacer es, por ejemplo, return 5. ¿sí? Y entonces ahora sí puedo hacer, por ejemplo, print A de 3, digamos, ¿no? Entonces, la respuesta es 15, ¿no? Entonces puede recibir, o por ejemplo, podría recibir N, este mismo N, ¿quieren? Y, por ejemplo, devolver N dividido 2, la parte entera, ¿no? Y la respuesta sería 3, ¿no? Ok, 3 por 3, ¿sí? Y pueden invocar todas las veces que quieran una función dentro de otra. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, esta sería la clase de hoy. Si tienen preguntas, entonces estoy a sus órdenes para explicar y aclarar. Entonces, si no hay más preguntas, quedamos en eso y el miércoles nos vemos para ver el resto de los tipos de funciones que se pueden tener. Ok, entonces con eso habríamos acabado la clase de hoy. Hasta luego, Liceo. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Ya, listo. Sharing. Exit. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. 38. Quedan 10. Tampoco que no están ahí ya.